En este punto concreto, del tema del Esequibo, es muy importante que la comisión consultiva trate sobre este punto, porque el próximo 18 de este mes de abril vendría lo que se denomina por la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela sobre la reclamación del territorio del Esequibo, demanda que por lo demás se extiende a la parte oriental de Anacoco, a la mitad de la isla de Anacoco, y la proyección de la plataforma de la fachada, o mejor dicho, de la zona en controversia, toca la fachada atlántica, pero va mucho más allá también, toca la fachada atlántica del delta del estado de Amacuco. En razón de ello, que tenemos una usurpación y que obstaculiza por completo la defensa plena de la soberanía y de la integridad territorial, la Comisión para la Defensa del Esequibo y la fachada atlántica, que con su venia, me permito decir aquí, está integrada por el suscrito, por el diputado Sergio de Jesús Vergara González, vicepresidente, Teodoro Felipe Campos Rodríguez, Luis Germán Florido Barreto, Julio Andrés Borges, Edgar José Zambrano Ramírez, Luis Emilio Rondón Hernández, las diputadas Marianela Fernández Alvarado, María Albert Juliana Barrios, y se incorporó el diputado Francisco Sucre como presidente de la Comisión de Política Exterior. Hemos tenido asesores de diversas latitudes, experiencias, puedo mencionar algunos, dentro de los cuales está el embajador Gerson Rebanales, el profesor Carlos Luna, el profesor José Betancur, el doctor Kenneth Ramírez, el doctor José Duque Corredor, el embajador Emilio Figuero, el doctor Ayala Corao, el embajador Sadio Garavini, el geógrafo Rafael Ruano, el embajador Eloy Torres, el doctor Víctor Rodríguez, diplomático Enrique Rondón, el licenciado Jorge Fuguet, David Rodríguez y los funcionarios de la Comisión, Alida San Martín y Yaniray González, y hemos estado en permanente contacto con el consultor jurídico de la presidencia, el doctor Sánchez Falcón, y el procurador legítimo de la República para esta última respuesta y consideración que vamos a tener en el día de hoy. Justamente en la última sesión se iba a considerar un proyecto de la Cooperativa de Guyana de elevar en la Corte Internacional de Justicia la reclamación por parte de esa consideración. Se difirió por las razones estratégicas y políticas que se conocieron en el momento, y es muy importante, obviamente, que tanto usted como presidente de la República y la Asamblea Nacional den una expresión concreta, sobre todo porque ha habido doctrina reiterada de la posición nacionalista que nosotros hemos tenido frente a la política entreguista del régimen, que por la vía de actos unilaterales permite incluso una reclamación. La Asamblea Nacional ha tenido una postura consistente, reiterada, donde hemos fijado la posición nacionalista de la Asamblea y de la Comisión. Y el primer logro diplomático precisamente fue el de enero del 2019, cuando por la posición de la Asamblea Nacional se logra que los países integrantes del Grupo de Lima retiren el artículo 9 de la declaración que se había formulado en aquel entonces, en donde incluían una petición de Guyana. Nosotros hemos consultado a todas las fuerzas políticas, porque estamos claros que este es un tema de Estado. No lo ha tratado así el régimen. La usurpación no lo ha tratado así, lo ha tratado de manera ideologicista. Ha querido, siguiendo órdenes, vamos a decirte, de la diplomacia cubana, a partir del 2004 sobre todo, de jugar pues a la hegemonía política y sobre todo la influencia del CARICOM, cuestión que no le ha dado resultado a la larga, pero nosotros hemos tenido obviamente una posición de Estado. Es un tema que requiere una política coherente, una política de Estado. Y al mismo tiempo hemos extendido el tema dentro del contexto de la diplomacia parlamentaria, y debo decirlo, que en la última sesión del Parlasur se aprobó por unanimidad, incluyendo de todas las fuerzas allí presentes, de otros sectores de América Latina,
justamente una declaración en donde se pide pues que Guyana desista de esa demanda incoada. Es la primera vez que se extiende de manera dentro del contexto de la diplomacia parlamentaria hacia otros sectores y a otras regiones. Es sumamente importante. Yo creo que ese es un gran logro precisamente de la Asamblea Nacional. Pero como hemos tenido que recurrir a la información y a los documentos que nos han enviado, y recientemente, apenas unas horas, recibí otro, yo le iba a decir al secretario que leyera el acuerdo, pero creo que lo voy a tener que leer yo con la venia suya, porque tengo letra mía ahí hecha a la ligera y no sé si el secretario lo puede entender. Si me da la venia, yo lo leo. Adelante. Bueno, dice el proyecto lo siguiente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo libre, soberano y democrático, de acuerdo en rechazo a la demanda incoada por la República Cooperativa de Guyana de elevar en la Corte Internacional de Justicia contra la reclamación de Venezuela del territorio Esequibo. Ese es el título. Considerando que tal y como esta Asamblea Nacional lo decidió en acuerdos del 6 de febrero y 19 de junio del 2018, el anuncio del secretario general de las Naciones Unidas, doctor Antonio Guterres, realizado el 30 de enero del 2018, en el cual plantea remitir la disputa entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia, a pesar de no haber agotado todos los medios de solución pacífica no jurisdiccionales previstos en el artículo 33 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, resulta apresurado y violatorio del Acuerdo de Ginebra de 1966. Considerando que la anterior situación es consecuencia de la negligencia e ineficacia del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en reafirmar la integridad territorial de nuestro país, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana, generaciones sobre los recursos naturales del territorio Esequibo y su fachada atlántica, así como también el fundamento histórico del territorio legado por el libertador Simón Bolívar. Considerando que la Asamblea Nacional, en su acuerdo en rechazo a la decisión del secretario general de la ONU, doctor Antonio Guterres, de enviar la controversia sobre el Esequibo y su fachada atlántica a la Corte Internacional de Justicia, aprobado el 6 de febrero de 2018, instruyó la conformación de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y su fachada atlántica, la cual se ha ocupado del tema en forma diligente y ha desarrollado actividades de concientización a nivel internacional y nacional de la importancia estratégica del Esequibo, y en agosto de ese mismo año realizó un viaje a la isla de Anacoco para reivindicar la soberanía venezolana sobre este territorio, y asimismo exhortó a la Fuerza Armada Nacional a la defensa de la soberanía e integridad territorial del Esequibo y la fachada atlántica. Considerando, concluyó en comunicado de 7 de febrero de 2017, Venezuela como nación y su gobierno deben hacer valer sin temores y con derecho los términos del Acuerdo de Ginebra, tanto frente al gobierno de Guyana como en sus gestiones ante el secretario general de la ONU, de modo que el asunto se mantenga siempre dentro del ámbito de las negociaciones diplomáticas para la búsqueda de soluciones prácticas mutuamente aceptables. Considerando que la representación internacional del Estado venezolano corresponde al legítimo gobierno del presidente encargado de Venezuela, diputado Juan Guaidó, como esta Asamblea Nacional lo ha declarado en acuerdo del 19 de marzo del 2019 y ha sido reconocido ampliamente por la comunidad internacional, pese a lo cual la usurpación de la presidencia de la República obstaculiza el ejercicio pleno de la defensa del Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia. Considerando que tal y como el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales COBRI concluyó en declaración del 11 de abril del 2018, la Corte Internacional de Justicia carece de jurisdicción para conocer la demanda intentada unilateralmente por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia el 29 de marzo del 2018, porque Venezuela no es signataria de la cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria consagrada en el artículo 36 del Estatuto de la Corte, siendo también que ha hecho expresa reserva o no ha aceptado formar parte de tratados multilaterales que reconocen la jurisdicción de la Corte, como el Pacto de Bogotá de 1948, el protocolo facultativo sobre jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961
y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Asimismo, el Acuerdo de Ginebra no contiene la previsión expresa de la aceptación de la jurisdicción de la Corte, siendo que su finalidad es procurar la solución amistosa de la controversia y nunca fue la voluntad de las partes signatarias el aceptarla, como queda en evidencia en el registro general de la propia Corte, donde no figura el Acuerdo de Ginebra de 1966 en la lista de tratados y otros instrumentos notificados a la Corte Internacional de Justicia después de ser registrados, clasificados o registrados por la Secretaría de las Naciones Unidas, que contienen cláusulas relativas a la competencia de la Corte en procedimientos contenciosos. Acuerdan. Primero, ratificar el espíritu político diplomático y las reglas establecidas en el Acuerdo de Ginebra de 1966, en el cual las partes signatarias firmantes se comprometieron a buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia sobre la frontera, que no puede ser el sometimiento unilateral de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia sobre la cuestión jurídica de la validez del nulo e írrito laudo de París de 1899, intentando desconocer tanto el verdadero propósito del Acuerdo de Ginebra como nuestra justa y legítima reclamación sobre el Esequibo, como abusivamente ha pretendido la República Cooperativa de Guyana. Segundo, exhortar al gobierno de la República Cooperativa de Guyana, tal y como fue planteado por la delegación venezolana y aprobado en la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico del Parlamento del Mercosur, Parlasur, en la sesión del lunes 1 de abril del corriente año, al desistimiento de su demanda intentada unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia, y solicitar respetuosamente al gobierno del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como parte que también es del Acuerdo de Ginebra, y además con gran carga de responsabilidad histórica en la controversia, que anime al gobierno de la República Cooperativa de Guyana a renunciar a la citada demanda intentada unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia y a cumplir de buena fe con lo dispuesto en el Acuerdo de Ginebra y reanudar las negociaciones sobre la controversia del territorio del Esequibo. Tercero, reiterar que la posición histórica de Venezuela es de no reconocimiento a la Corte Internacional de Justicia, pues carece de jurisdicción para conocer de la reclamación formulada por la República Cooperativa de Guyana, pues Venezuela nunca ha consentido en tal jurisdicción de manera formal, clara e inequívoca, ni hay en el Acuerdo de Ginebra disposición expresa alguna que incluya en consentimiento a la jurisdicción de la Corte. Cuarto, reafirmar que el consentimiento a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia no puede ser suplido por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, quien solo puede procurar la solución de la controversia respetando el propósito del Acuerdo de Ginebra en base a los mecanismos de solución de controversias derivados del artículo 33 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas, que sean compatibles con tal finalidad o que en todo caso hayan sido consentidos expresamente por las partes. Quinto, reiterar los acuerdos emitidos por la Asamblea Nacional del 6 de febrero del 2018, del 19 de junio del 2018, del 7 de julio del 2018 y del 8 de enero del 2019, donde expresamos nuestro desacuerdo en relación al anuncio del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de remitir la disputa del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia, rechazando la judicialización de la controversia sobre el Esequibo por parte de la República Cooperativa de Guyana, respondiendo al comunicado de la 39ª reunión ordinaria de la conferencia de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe, CARICOM, y donde ratificamos la soberanía nacional sobre el territorio Esequibo, su fachada atlántica y la zona económica exclusiva, respectivamente. Sexto, acordar que ante la imposibilidad material de ejercer plenamente la legítima defensa del Estado venezolano,
debido a la situación de usurpación en que se encuentra el Poder Ejecutivo en Venezuela, reconocida ampliamente a nivel internacional, incluyendo la propia República Cooperativa de Guyana en la Organización de Estados Americanos, OEA, y dada la manifiesta falta de competencia de la Corte Internacional de Justicia, esta Asamblea Nacional solicita respetuosamente a la Corte Internacional de Justicia a remover el caso denominado Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899, Guyana contra Venezuela, de su lista de casos pendientes. Séptimo, ratificar la condena a la negligente conducta de quienes hoy usurpan el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, pues a pesar de las múltiples invitaciones realizadas por la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, no proporcionaron la información solicitada para las gestiones realizadas en defensa del territorio Esequibo. Octavo, dar publicidad al presente acuerdo parlamentario y solicitar al presidente encargado de la República, ingeniero Juan Guaidó, hacerlo llegar al secretario general de la ONU, doctor Antonio Guterres, a los gobiernos de la República Cooperativa de Guyana y del Reino Unido e Irlanda del Norte, a través de nuestros representantes diplomáticos designados en el exterior y las representaciones diplomáticas de la Commonwealth acreditados en Venezuela. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 9 días del mes de abril del 2019, año 209 de la independencia y 160 de la federación. Yo tengo aquí igualmente el acuerdo aprobado en el Parlasur, en la Comisión Internacional, donde se señala, pues aquí mencioné, el desistimiento. En conclusión, aquí hay una posición nacionalista, se ha trabajado y en consecuencia tenemos la dignidad en alta y la autoridad moral que esta Asamblea Nacional ha sido nacionalista, que destruye por completo esos falsos positivos que la usurpación ha querido crear en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado William Dávila, que además ha estado de la comisión y los miembros de la comisión del Esequibo haciendo un seguimiento intenso a un evento de ejercicio de soberanía, incluso la presencia que tuvieron de la visita al Esequibo, labor patria y patriota, diputados y miembros de la comisión, en consideración los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el acuerdo leído por el diputado William Dávila, por favor hacerlo con nacional de costumbre. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Luis Emilio Rondón. Muchas gracias, presidente y colegas parlamentarios. Bueno, entonces algo así como uso del derecho de palabra por mortem, porque acabamos de votar el comunicado al que me iba a referir. Es muy importante para el país levantar la voz frente a la circunstancia que se pretende materializar en la Corte Internacional de Justicia. Ya fue prolijo en sus palabras el diputado Williams Dávila al explicar todo el discurso y el desarrollo del trabajo de la comisión. Nosotros tenemos que decirle a Venezuela que esta no es una situación nueva. Una vez concluido el protocolo de Puerto España que congeló la negociación por 12 años en el año de 1982, las partes se sentaron a conversar en cuanto al mecanismo a desarrollar. Venezuela propuso en 1983 la negociación directa, es decir, que no hubiese intermediarios entre los estados que estaban disputando un espacio territorial. Y Guyana, al contrario, hizo una propuesta de 3 elementos, o de 3 alternativas. La primera alternativa, someter el caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La segunda alternativa, someter el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y la tercera alternativa, someter el caso a la Corte Internacional de Justicia. Pues no es nuevo el planteamiento de Guyana de llevar esta controversia ante la Corte Internacional de Justicia. Ya lo había hecho en 1983 y Venezuela se opuso férreamente por el hecho de que habíamos pasado
todo el siglo XX y ahora lo que llevamos el siglo XXI, reclamando el despojo territorial que en virtud del laudo arbitral de 1899, el laudo arbitral de París se le produjo al territorio venezolano. En 1987, Guyana y Venezuela deciden aceptar el método de los buenos oficios, que comienza a funcionar en 1989, pero que fue dejado, como bien dijo el diputado Dávila, fue dejado a la isla, fue abandonado, primero por Guyana y después por Venezuela, dejando que ocurriera el fenecimiento físico de los buenos oficiantes y no nombrando personas que se ocuparan de ello. El acuerdo de Ginebra tiene una condición y jurídicamente ustedes saben lo que significa acontecimiento futuro y cierto del cual depende la vigencia y exigibilidad de una obligación. Pues la condición que tiene el acuerdo de Ginebra es hasta llegar a un acuerdo definitivo y satisfactorio para las partes. Y eso es lo que nosotros hemos pedido ante la reclamación justa que tiene nuestro país. Que haya un acuerdo que sea definitivo y que sea satisfactorio. Que sea definitivo y satisfactorio para Venezuela y desde luego que sea definitivo y satisfactorio para Guyana. Y ese es el empeño patriótico que la Asamblea Nacional ha venido desarrollando a lo largo de este tiempo. Y estamos atentos a ello. Y es por eso que ahora que hemos denunciado la usurpación del Poder Ejecutivo en el país, podemos no solo hacer este comunicado público y elevar nuestra voz de protesta ante lo que consideramos una maniobra judicial por parte de Guyana y de sus aliados, fundamentalmente el CARICOM, a cuya cabeza se pone una isla parlante en español, que es la isla de Cuba. Nosotros reclamamos que el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República legítimo, por mandato de nuestra Constitución, haga los elementos necesarios para la designación de ese buen oficiante y la culminación en el periodo de plazo más breve posible de este hecho que ha afectado el desenvolvimiento armonioso que debe haber entre Venezuela y Guyana. Así que con mucho ahínco y con mucho fervor patriótico respaldo absolutamente el acuerdo y creo que es muy importante darle la jerarquía pública que tiene a los efectos de disipar ante la colectividad internacional lo que ha sido la omisión del régimen Chavo Madurista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Luis Rondón. Paso a leer el comunicado oficial. Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, en mi condición de prestar jefe de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con fundamento dispuesto en los artículos 226, 233 y 236, número 4 de la Constitución y el 14 del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, me dirijo al país y a la comunidad internacional con relación a la demanda intentada por la República Cooperativa de Guayana ante la Corte Internacional de Justicia contra Venezuela el 29 de marzo de 2018, referida a la controversia en torno al territorio Esequibo, a fin de declarar formalmente lo siguiente. 1. Venezuela reitera categóricamente su posición histórica de no aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, cuyo reconocimiento se basa, como ha sido declarado, establecido y aceptado en la expresión clara e inequívoca del consentimiento del Estado, el cual nuestro país no ha formulado en oportunidad alguna, ni mediante declaración unilateral, convención especial o acuerdo bilateral, ni ningún otro acto que se pueda significar la expresión de tal consentimiento, requisito exigido por el Estatuto de la Corte para que pueda conocer tal demanda, que sería considerada además inadmisible. El Estado venezolano expresa su convicción de que la controversia entre Venezuela y Guayana debe ser resuelta mediante alguno de los procedimientos pacíficos no compulsivos que acuerden mutuamente, enunciado en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, suscrito por ambas partes, en el que se reconoce la controversia debe ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes, a fin de que se encuentren soluciones satisfactorias. Por tanto, proponer soluciones judiciales es contrario al objeto y propósito de dicho acuerdo. La República Bolivariana de Venezuela reafirma su decisión de encontrar la vía más idónea para solucionar la controversia planteada, así como su más firme intención de estrechar y fortalecer las relaciones bilaterales con la República Cooperativa de Guayana y el pueblo guyanés,
en el marco de las mejores relaciones de amistad, cooperación y de buena vecindad que siempre deben prevalecer. 4. Exhorto a la Asamblea Nacional para que una informada de la presente declaración, en demostración de que se trata de una posición que cuenta con el respaldo unánime de la representación nacional de esta Cámara, se pronuncie también al respecto, como lo hicimos el día de hoy mediante este acuerdo y la comisión que ha venido trabajando el tema. Dado en Caracas, en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional y de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, a los 16 días del mes de abril de 2019, año 208 de la independencia y 160 de la Federación. Así que la labor realizada en ejercicio de soberanía, a diferencia de los que pretenden generar perturbación a nuestra paz, república y territorio, queda claramente establecida y asumimos la responsabilidad para con el pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Para continuar, tiene la palabra la diputada María Albert Barrios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, Junta Directiva de esta Asamblea Nacional. Bueno, el día de hoy, desde la Comisión Permanente de Política Exterior, queremos traer unos puntos muy precisos sobre lo que han sido los logros en materia de política exterior, tanto de su gestión como de la gestión de toda la Asamblea Nacional, en la defensa de una política exterior al servicio de los venezolanos. En primer lugar, reconocemos el esfuerzo y el trabajo de la comisión mixta especial para atender el asunto del Esequibo, donde es importante precisar que, bien como usted decía, señor presidente, Venezuela, pero también Guyana, no reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y va a competir de esta Asamblea Nacional hacer competencia en un futuro gobierno de transición que sea la encargaduría de la presidencia quien pueda designar a un facilitador por parte de la política exterior venezolana que acompañe a el buen oficiante designado por la ONU para poder dar continuidad dentro del Acuerdo de Ginebra de 1966.